Sería nuestro tema número 20. Y este tema, hermanos, yo le he titulado La vida sin Cristo. La vida sin Cristo. Y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el 24, aunque nuestra enseñanza estará basada solamente de los versículos 17 al 19. Pero vamos a leer hasta el versículo 24. Dice la Escritura: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos has brindado de venir delante de ti y presentarnos ante ti, Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestra vida, con nuestros deseos, pero en este tiempo queremos honrarte, Señor, poniendo atención a lo que tú tienes que decirnos. Es tu palabra. La persona aquí, Señor, es solamente un instrumento por el cual tú vas a hablar. Y Señor, queremos estar conscientes de eso, que el pastor solo es un instrumento por el cual, Señor, tú hablas, al cual has llamado a hacer una obra extraordinaria. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, abra nuestras conciencias, y que seamos redargüidos, alentados, confortados para continuar, Señor, en esta obra. Te damos gracias porque confiamos plenamente en que tu Espíritu Santo, Señor, tomará el control de nuestras vidas, principalmente de la mía, Señor. Habla tú, Señor. Que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones de tal forma que podamos analizar nuestras vidas conforme el desarrollo de la enseñanza, Señor, se vaya dando. Quiero darte las gracias por este tiempo. Y Señor, ayúdame, ayuda a este débil pecador. Te necesito, Señor. Y ayúdanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que hemos venido viendo de la carta a los Efesios en cuanto a la unidad, sabemos que es sumamente importante. Pero déjeme hacerle una ilustración o tratar de hacerle entender lo que esto requiere. Imagínense que yo hoy hago una convocatoria a todos. 150 adultos sin considerar los niños. Y les digo, hermanos, durante este mes que está comenzando, vamos a venir todos estos días, los días que tenga el mes, 30 días, todos vamos a cambiar la imagen de este local. Cada uno en el tiempo que pueda hacerlo. Y todos nos comprometemos a hacerlo, todos considerando sus obligaciones, considerando sus trabajos, sus responsabilidades. Empezamos mañana.
Y todos decimos, ok, yo puedo mañana a tal hora. Otros dirán, yo puedo mañana a tal hora. Pero necesitamos que estemos todos a partir de mañana, todos, cada uno en el tiempo que esté disponible. Yo quiero preguntarle, hermanos, ¿será un gran esfuerzo de parte de usted el hacer eso? ¿Sí o no? Sí, porque hay que considerar el trabajo, hay que considerar el hogar, hay que considerar varias cosas, pero necesitamos estar aquí porque vamos a cooperar para eso, ¿verdad? Es algo voluntario. Pero no solamente eso, no solamente requiere que nosotros seamos diligentes en hacer esos tiempos para poder venir aquí. Va a requerir que además yo les diga, hermanos, vamos a necesitar pintura, vamos a cambiar las paredes, vamos a ponerle estuco ahí. No sé si todos sepan qué es estuco, pero es un material. No. Vamos a cambiarle, vamos a cambiar las paredes. Necesitamos este mes terminarlo. Vamos a ponerle un plafón a este falso. Vamos a dejarlo bien bonito, pero requerimos a todos los hermanos, requerimos escaleras, requerimos cierta herramienta, requerimos mucha herramienta. Y todos dirán, pastor, yo tengo una cuchara, otros dirán, yo tengo un metro, yo tengo esto, yo tengo una llana, una flota. Yo no sé si todos sepan qué es eso, pero ahora, hermanos, eso requiere de un esfuerzo nuestro, ¿verdad que sí? Tendremos que considerar a qué horas voy a estar aquí y quizás me voy a privar de ciertas cosas que a mí me gusta hacer durante ese mes porque yo necesito cooperar en esa labor. Ahora piensen esto, si esto requiere un gran esfuerzo, piensen lo que Pablo dice, viniendo en el versículo 11, cuando Pablo dice que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, en el capítulo 4, y dice que Él instituyó a esos hombres, esos dones, para equipar a la iglesia. Esos hombres tienen esa responsabilidad para la obra del ministerio y para que la iglesia edifique el cuerpo de Cristo. Pero no solo eso, sino que Pablo dice que cuando los pastores y maestros equipan a la iglesia se ocupa en edificar al cuerpo entre sí, para que todos lleguemos a la estatura de Cristo, ¿verdad? En el versículo 14 creo dice que hasta que todos lleguemos, es el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, yo quiero preguntarle, ¿eso requerirá de nosotros un esfuerzo? Hermano, no estamos hablando de cambiar la imagen de un local. Estamos hablando de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eso requiere de nosotros que nos alejemos de nuestra apatía, de nuestra indiferencia y de tener que hacer muchos esfuerzos en nuestra casa para que eso sea una realidad de nuestra iglesia. Porque la iglesia tiene un propósito muy importante de este lado de la eternidad. Muy importante. Ahora, con eso en mente, el apóstol Pablo, diciendo que nosotros debemos esforzarnos por caminar edificando la iglesia hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces Pablo ahora va a hablarnos de lo que nosotros debemos dejar de hacer que hacíamos como cuando no éramos hijos de Dios.
Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy a partir del versículo 17. Pero hermanos, antes de eso, necesitamos retomar lo que Pablo viene diciendo. Y Pablo comienza este capítulo 4 diciendo: les ruego que vivan de acuerdo a la vocación a la que fueron llamados. ¿Y por qué Pablo dice eso? Pues porque, mis hermanos, es a través de nuestra vida, es a través de nuestro diario vivir que nosotros demostramos lo que realmente somos. En palabras podemos expresar lo que creemos que somos o decimos ser, pero es a través de nuestra vida, mis hermanos, que todos sabrán lo que en verdad somos. Y mis hermanos, si hay algo que podemos ver en el Nuevo Testamento, es que hay una diferencia, una gran diferencia entre un creyente y un inconverso. No estamos hablando de diferencias externas. No se trata de que los cristianos tengan criterios más altos que los que no son cristianos, o que sean mucho más morales y decentes. No, hermanos, no se trata de eso. La diferencia es mucho más profunda que eso. De hecho, déjeme decirle esto: no se trata de dejar de tomar, no se trata de dejar de fumar, no se trata de dejar de drogarse, no se trata de dejar de decir malas palabras. Todo eso hacen los cristianos, pero eso no es cristianismo. Es algo mucho más profundo. Es una obra poderosa del Espíritu Santo en los corazones. Digo, por si en algún momento usted puede pensar en alguien que dice: es que él no toma, él no fuma, él no hace esto. No, eso no es ser cristiano. Mis hermanos, los cristianos son personas que habían estado muertas, dice Pablo en el capítulo 2, habían estado muertas en sus delitos y pecados, pero que por el poder del Espíritu Santo han sido transformados en su interior, resucitándole de los muertos. Por eso es una obra del Espíritu Santo. Es por esto que Pablo, antes de decirnos cómo debemos vivir en este mundo, nos dice que una vez que Dios nos ha resucitado, ahora somos parte de un pueblo, somos parte de un cuerpo. Escuche esto, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con este mundo caído, porque somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, para quienes han nacido de nuevo, hermano, la iglesia es importante y necesaria. Yo voy a repetir eso otra vez. Para quienes han nacido de nuevo, para aquellos donde el Espíritu Santo ha hecho su obra de redención, la iglesia es importante, pero también necesaria. Necesaria. No solamente es importante decir: no, sí, la iglesia es importante. No, es una necesidad para él, para quien Dios ha obrado en su corazón. ¿Por qué, mi hermanos? Porque es importante y necesaria. Porque es en la iglesia donde cada creyente puede crecer en la unidad de la fe, llegar al conocimiento del Hijo de Dios y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y porque fue a la iglesia que el Señor Jesucristo entregó dones o personas capacitadas por el Espíritu Santo para que la iglesia sea equipada para la obra del ministerio. Y el ir creciendo, hermanos, en la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, el ir alcanzando la estatura del varón perfecto, mis hermanos, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque eso, el ir creciendo en Cristo, el ir avanzando, el ir conociendo más a Dios, el ir amando más a Dios, conformarnos a su imagen, es lo que hace la diferencia entre un creyente y uno
que no lo es. ¿Se dio cuenta que no es cuestión de dejar ciertas cosas? Es irnos conformando a la imagen de Cristo. Esa obra de ir creciendo, mi hermano, en unidad y hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es una obra hecha por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace vivir como es digno, mis hermanos, de la vocación con que fuimos llamados. Una vez que el Espíritu Santo ha sellado nuestras vidas como garantía de la salvación que tenemos en Cristo, ya no podemos. Y hermano, cuando yo le digo ya no podemos, es que realmente ya no podemos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, ya no podemos vivir de acuerdo a nuestros deseos. Porque es la obra de Él en nosotros. Cuando nosotros queremos pisar del otro lado, el Espíritu Santo está ahí diciendo, no, no, no. Y tú sientes una gran necesidad de ir delante de Dios y decir, Señor, mis deseos me están arrastrando, por favor ayúdame. Por eso he dicho y he usado esa palabra, ya no podemos. Ya no podemos vivir como mejor nos parece, sino que ahora nosotros vivimos de acuerdo a la obra de Dios hecho en nosotros. Ahora, ¿eso quiere decir que vivimos de una manera perfecta? No, no, no. Hay una lucha en nosotros, pero hay una lucha. O sea, es una pelea entre lo que quiero yo y la voluntad de Dios. Pablo lo dice en otras palabras, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mis hermanos, ya no podemos vivir como mejor nos parece. Esos hombres que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora han sido resucitados, han sido regenerados, han nacido de nuevo a una nueva vida donde Cristo, escuche esto, donde Cristo es el centro y donde la santidad y la justicia son los principios que los rigen. ¿Escuchó eso? Pablo no está pidiendo un cambio externo, porque no se trata de dejar de hacer las cosas malas por hacer cosas buenas. No, hermano. Pablo está apelando a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Es una vida nueva que comienza en el corazón, que transforma la forma de pensar y la hace a la persona nueva. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, nueva creación, lo podemos traducir así. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, en esta nueva vida en Cristo, ahora hay nuevas motivaciones. ¿Qué te motiva ahora? Hay nuevos deseos, hay nuevos anhelos, hay nuevas metas, nuevos propósitos y nuevas acciones. Así que todos aquellos que están en Cristo no pueden seguir siendo los mismos que cuando no estaban en Cristo. ¿Por qué? Porque esas cosas viejas han pasado. Esto no quiere decir que esos que están en Cristo sean perfectos. ¿Por qué, hermanos? Porque es precisamente por esto que Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no vivan como los otros gentiles. Lo que eso significa, hermanos, es que lo que predomina ahora los corazones de esos hombres ya no son sus deseos pecaminosos y la vida desordenada que ellos llevaban. Ahora, ese estilo de vida que ellos llevaban antes es aborrecida por ellos.
Es por eso que Pablo comienza este capítulo diciendo: les ruego que vivan de acuerdo a la vocación con que ustedes fueron llamados. ¿Cuál vocación? Capítulo 1, porque Dios, ¿qué hizo Dios en el pasado? Antes de la fundación del mundo, nos bendijo con toda bendición espiritual. 2, nos escogió. En el versículo 4, nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Número 3, nos predestinó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y nos adoptó como sus hijos. De acuerdo a eso, Pablo dice: yo les pido que vivan de acuerdo a esa obra de Dios en ustedes. Siendo humildes, siendo mansos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y mis hermanos, Pablo nos dice eso como iglesia, porque la iglesia tiene una responsabilidad sumamente importante en este mundo caído que cumplir. Mis hermanos, el creyente debe vivir en santidad o no es creyente. Voy a repetir eso otra vez. El creyente debe vivir en santidad o no es creyente. Hermanos, eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la palabra de Dios. De ahí que Pablo nos dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero, y esa palabra requiero es la autoridad del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mis hermanos, hay varias cosas que Pablo menciona aquí, pero fundamentalmente nos muestra dos cosas. En el versículo 17, Pablo dice que el hombre no regenerado, ¿cómo vive? En la vanidad de su mente. Y ahorita, más adelante voy a explicar eso. ¿Y por qué vive de esa manera? Pablo dice en el versículo 18 que es por la dureza de su corazón. El hombre vive en la vanidad de su mente por la dureza de su corazón, que lo lleva a rechazar la voluntad divina. Y mis hermanos, escuchen esto, no siempre es un rechazo abierto, sino que, hermanos, podemos decir: yo creo en Dios, yo creo en su voluntad, pero nuestra vida dice exactamente todo lo contrario. No siempre es un rechazo abierto, pero mis hermanos, nosotros podemos decir: sí, creo en Él, Dios es santo, Dios es bueno, Dios ha hecho esto, pero mi vida dice exactamente todo lo contrario. Por esto Pablo dice: les pido que vivan, que anden, que vivan de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Si es que en verdad el Señor ha obrado en nuestros corazones. Mis hermanos, andar en la vanidad de la mente, dice Pablo, es estar muertos en delitos y pecados. Es tener el entendimiento entenebrecido, es estar ajenos a la vida de Dios, es tener el corazón endurecido. Y Pablo nos dice eso, mis hermanos. Pablo nos dice: si eres creyente, en otras palabras, tú ya no puedes vivir de esa manera. No puedes vivir de esa manera. Esto es lo que ustedes eran sin Cristo, viviendo de esa manera. Y de esto es lo que el Señor va a hablarnos hoy. Lo que éramos antes de que el Señor obrara en nuestros corazones y cuáles son las obras en las cuales de nosotros ya no debemos andar. Y para nuestra enseñanza, hermanos, después de esta pequeña introducción, veremos tres encabezados. Primero, el hombre que vive en la vanidad de su mente.
Primer encabezado, el hombre que vive en la vanidad de su mente. Segundo, la causa de vivir en la vanidad de la mente. Segundo encabezado, la causa de vivir en la vanidad de la mente. Y tercero, las consecuencias de vivir en la vanidad de la mente. Yo le voy a pedir que conforme el desarrollo de la enseñanza, usted medite en qué plano se encuentra. Veamos nuestro primer encabezado, el hombre que vive en la vanidad de su mente. Versículo 17, capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mis hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó conforme a su imagen y semejanza. Y ahí podemos decir muchas cosas, hermano, pero no tenemos el tiempo. Pero una de las razones por las cuales Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es para que el hombre viviera para la gloria de Dios. Todo se trata de Él, hermanos. Toda la historia de la redención no se trata de nosotros, se trata de Él. Es para la gloria de Él. Pero hermanos, cuando el pecado entró al hombre, en el hombre, es decir, cuando el hombre pecó, en ese momento murió, ¿verdad que sí? Dice Génesis 3, cuando el Señor le dijo dice Génesis 3, que el Señor le dio instrucciones a Adán y a Eva y ellos, que ellos no debían de comer de el árbol prohibido. Y ellos desobedecieron y comieron, y el Señor les dijo que si ellos comían, ¿qué iba a suceder? Iban a morir. Ahora, ¿murieron físicamente? No, eso era cuestión de tiempo. Murieron espiritualmente. ¿Y qué significa morir espiritualmente? Bueno, la palabra morir en el original es separarse de Dios. En ese momento, para nosotros morir representa que dejamos de respirar, dejamos de crecer, muchas cosas. Pero hermanos, para Dios morir representa separación de Él. En ese momento, Adán y Eva murieron, es decir, se separaron de Dios, afectando toda la humanidad, es decir, a todos sus descendientes, es decir, a todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nos afectó el pecado, es decir, eso se conoce como el pecado imputado. Nos imputaron el pecado, pero también afectaron a toda la creación, dice Génesis 3:17. Y es precisamente, hermano, a causa del pecado que el hombre anda en la vanidad de su mente. Y esas palabras, hermanos, vanidad de la mente, hablan de una vida sin sentido, hablan de una vida, de una mente fútil, hablan de una vida vana que no permanece, que conduce a pensamientos y deseos, a planes y acciones perversas. ¿Escuchó eso? Voy a repetirlo. La vanidad de la mente conduce a pensamientos, deseos y a planes y acciones perversos. Y Pablo usa estas palabras, hermanos, haciendo un énfasis en el pensamiento pagano de aquellos gentiles que habían escuchado de Dios, pero que no tenían a Dios. Donde aquellos donde aquellos a quienes Pablo manda la carta, es decir, a estos gentiles, acuérdense, la iglesia de Éfeso estaba compuesta de la mayor parte de gentiles. Eran judíos y gentiles, pero la mayoría eran gentiles. Estos hombres a donde Pablo está mandando la carta habían salido de esa vida como resultado del llamamiento de Dios cuando el evangelio les fue predicado. Esos gentiles, esos otros gentiles a los cuales Pablo se refiere,
en su condición natural, no regenerada, mis hermanos, por lo tanto carnal, no pueden entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios deben ser comprendidas espiritualmente. Por lo tanto, hermanos, la voluntad de Dios es una locura para aquellos que viven en la vanidad de su mente. Es por esto que Pablo dice en 1 Corintios 2:14, escuche esto, pero el hombre natural, es decir, el hombre no espiritual, el hombre carnal, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice Pablo, para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermanos, esos hombres viven en la vanidad de su mente y solo piensan en las cosas de la carne, como dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo le dije al principio que fuera analizando su corazón y su vida en el desarrollo de la enseñanza por estos versículos. Ahora, usted debe preguntarse, hermano, ¿usted en qué cosas piensa? ¿En las de la carne o en las del Espíritu? Y eso sencillamente va a definir en dónde está usted. Muy sencillo. Las cosas del Espíritu o las cosas de la carne. Estos gentiles, hermanos, esos otros gentiles, estaban controlados por los deseos carnales y por pensamientos que están controlados por las obras de la carne. Estas personas viven de bajas pasiones. Y escuche esto que es importante, pero también viven apegados a una religión donde pueden calmar sus conciencias cada vez que ellos pecan. Es decir, ellos de una manera deliberada pueden pecar delante de Dios una y otra vez, pero ellos se refugian en su religión. Ellos pueden estar un sábado en una discoteca. Bueno, ahora ya no existe eso. Ahora es un antro, ¿verdad? O no sé cómo se llama ahora. Hace tantos años que el Señor me sacó de ese trabajo. Yo trabajaba como capitán de mesero, ustedes lo saben, hermanos, pero cuando yo era adolescente eran discotecas. Ahora son antros, o no sé cómo se llamen ahora, pero yo cuando salí del restaurante que el Señor me sacó pensionado, eran antros en aquel tiempo. No sé cómo se llame ahora. Bueno, esas personas que viven en la vanidad de su mente pueden estar en el antro bebiendo, teniendo no sé qué tantas cosas ahí y venir el domingo aquí o a cualquier otro lugar, levantar sus manos y decir, yo estuve allá, Señor, pero hoy vengo aquí a limpiarme. ¿Se puede hacer eso, hermano? Sí. Los que viven en la vanidad de su mente lo pueden hacer. Nosotros decimos que no, porque el Espíritu ha obrado en nuestros corazones. Ahora, algunos podrán decir, ay, bueno, yo no he ido al antro. No, pero si aquí usted vive una vida desenfrenada, donde Dios no es quien gobierna, eso también es andar en la vanidad de la mente. Digo, para que no nos justifiquemos y queramos salirnos por un ladito y decir, bueno, yo me escapé de eso. Mis hermanos, estos hombres están controlados por la carne otra vez, por las obras de la carne, viven de bajas pasiones, apegados a una religión donde ellos pueden calmar sus conciencias cada vez que pecan. Esto es lo que Pablo dice, que es andar en la vanidad de la mente. Mis hermanos, esta vanidad de la mente es esencialmente una forma de pensar que no tiene un propósito fundamental porque no permanece. Escuche esto,
no tiene valor para la vida aquí y mucho menos para la vida allá. No tiene valor eterno. Por eso nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, escúchelo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Note que Juan aclara qué es eso todo que viene del mundo, que es todos los deseos carnales. Esto que Juan dice, hermano, significa prácticamente poner tus propios deseos, tus propios razonamientos, tus preferencias, tus gustos, tus ganas, tus sentimientos como autoridad máxima de tu vida. Yo voy a repetir eso otra vez. Es que esto, de verdad, hermanos, cuando uno está estudiando, el Señor, yo estoy bien tapado, hermanos, pero el Señor, cuando yo estoy estudiando, tiene tanta misericordia de mí que dice, está bien, hijo, te voy a dar un poquito, que no te alucines, ¿verdad? Y cuando el Señor me da su palabra, obrando en mi corazón, escuche esto, hermano, lo que Juan está diciendo, que vivir bajo esos deseos de lo que, conectado con lo que dice Pablo, ponemos nuestros razonamientos, nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros sentimientos como nuestra autoridad máxima de nuestra vida. Escuche esto, por encima de la voluntad de Dios. Es por lo tanto, hermano, una vida que no permanece debido al pecado. Y noten, hermanos, que la exhortación de Pablo no es para inconversos. Así que en este momento yo le voy a pedir que voltee a su hermano y le diga, esto es para ti. Pero no se quede callado el otro, también dile, pero también para ti. Esto es, el Señor te está hablando. Y dile, nos. Porque no es para inconversos, hermano. Estamos en una iglesia cristiana. Pablo sabe, mis hermanos, que el primer efecto de tener una mente envanecida es el entendimiento entenebrecido. Es decir, tener una mente sin luz, sin claridad, que afecta todos los aspectos de la vida, porque se han envanecido en sus razonamientos. Por eso, mis hermanos, la exhortación de Pablo a estos creyentes donde está enviando la carta y por supuesto a nosotros, tiene razones poderosas, porque el creyente, escuche esto, el creyente, aunque ya ha sido regenerado a causa de su pecado remanente, es decir, a causa de que todavía hay pecado en nosotros, es posible que pueda caer en esa vanidad. Y Pablo sabe que es necesario que el creyente esté creciendo en una continua renovación espiritual que le permita ajustar su vida a las demandas reales de Dios. De esa manera, adquiriendo el poder del Espíritu Santo para pensar, para poder pensar, mis hermanos, de acuerdo al criterio moral de nuestro Dios. Es la única manera, hermano. Si nosotros no estamos orando, si nosotros no estamos leyendo la palabra, si nosotros no estamos sometiendo nuestra vida de manera continua a la palabra, usted no se sorprenda de los pensamientos tan perversos y los deseos tan perversos y continuos que hay en su corazón. No se sorprenda de eso. De hecho, no solamente de eso, sino de acciones que usted está tomando y que no honran a Dios. Por eso la exhortación de Pablo. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Después de que Pablo dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, escuchen esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es a través de la palabra, es a través de la oración, es a través de la iglesia, de nuestra unidad con la iglesia, que nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, esta renovación de la mente, que estamos teniendo continuamente, impide al creyente adoptar o conformarse al esquema del mundo propio de los otros gentiles, aquellos que viven en la vanidad de su mente. Esa transformación, mis hermanos, nos ayuda a dejar de vivir conforme al estilo del mundo, con criterios, con sus criterios y sus actitudes. Ahora bien, mis hermanos, Pablo no nos está diciendo que salgamos del mundo de los gentiles, que hagamos un monasterio y que nos encerremos para que nosotros dejemos de vivir como ellos. No, mi hermano, porque nuestro ministerio está precisamente en ser diferentes, en vivir una vida de santidad y dar un testimonio en este mundo donde se encuentran precisamente los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente. Hermano, esto es muy importante. Tu vida y mi vida delante de aquellas personas que no conocen a Dios es de suma importancia. De hecho, déjame darte un consejo. Si tú vienes a esta iglesia, pero tú no vives de acuerdo a la palabra, por favor no digas que eres creyente. Por favor. Yo no estoy diciendo que no peques o que no te equivoques o que no estés luchando. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que si tú dices que eres creyente, pero vives como un impío, no digas que eres creyente, por favor. Porque el creyente tiene un propósito muy importante, o Dios tiene un propósito muy importante a través de los creyentes en este mundo. Hermanos, el mundo no nos va a creer. ¿Y cuáles son, mis hermanos, las razones o la causa de vivir en esa vanidad de la mente? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, segundo encabezado. En segundo lugar, la causa de vivir en la vanidad de la mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Alguien, hermanos, ha leído este texto de atrás, bueno, de adelante hacia atrás, hacia atrás. Y si lo leemos de esta así, hermanos, lo entendemos un poco mejor. El texto diría, empezando por la dureza del corazón, la dureza del corazón produce ignorancia que te lleva a una vida lejos de Dios y a un entendimiento entenebrecido que no te deja ver claramente lo que debes ver. Hermano, yo quiero llamar tu atención aquí. Yo decía algo el domingo pasado. Hermanos, de verdad necesitamos regresar otra vez al capítulo 1 para entender las grandes, enormes bendiciones y privilegios que tenemos en Cristo. Otra vez, hermano, necesitamos hacerlo. ¿Estás viendo lo que debes de ver? ¿Estás viendo que somos la iglesia de Cristo? ¿Estás viendo de verdad que tú eres, si eres miembro, si eres cuerpo, si eres parte de la iglesia, eres necesario? ¿Estás viendo eso? Necesitamos hacer eso, hermanos, otra vez.
volver al capítulo 1 y volver a retomar la carta a los Efesios. Porque hermano, la dureza del corazón produce ignorancia que te lleva a una vida lejos de Dios. Pero no solo eso, a un entendimiento entenebrecido que no te permite ver lo que debes de ver. Y mis hermanos, el primer efecto de tener una mente envanecida es tener un entendimiento entenebrecido. Es decir, sin luz mental, sin claridad. Así que la causa de andar o vivir en la vanidad de la mente es la dureza del corazón producida por el alejamiento de Dios a causa del pecado. Por lo tanto, hermano, la mente envanecida es una mente entenebrecida. En otras palabras, es una mente sin luz alguna que alumbre su entendimiento. Y hermanos, es posible que el apóstol Pablo esté hablando del corazón en el sentido de la personalidad humana. Porque un corazón vano genera pensamientos vanos, de donde surgen pensamientos e intenciones que generan un estilo de vida de aquellos que no han sido regenerados, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen que los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este entendimiento entenebrecido, mis hermanos, expresa la realidad de una vida ajena a la vida de Dios. Porque es esa vida de Dios, la vida de Dios, la que los creyentes tienen y es concedida por Dios mismo. Es por eso que al principio en la introducción decíamos que la diferencia entre un creyente y uno que no lo es, no es su vida moral y decente, es la vida de Dios en ti y en mí. Hermano, cuando Dios vino a nosotros y nos regeneró y nos dice, represéntame, no nos dijo, a ver cómo te las arreglas, pero yo quiero que me representes. No, Él puso su Espíritu Santo en nosotros para que eso fuera posible. Por eso, hermano, por favor, analízate ya antes de que el Señor traiga juicio sobre tu vida. De hecho, hermanos, leyendo a Blackaby, haciendo el libro de Blackaby, de mi experiencia con Dios, Blackaby dice algo que a mí me llamó la atención y que me puso a pensar. Él dice que por causa del pecado de una persona en la iglesia o de varias personas en la iglesia, el Señor puede traer el juicio a sus vidas, a sus hijos, si tiene hijos, pero escuche esto, a la iglesia, incluso a la nación. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha capacitado con Él mismo para representarlo. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es tener una experiencia de amor personal, íntima con Él. Es todo lo que debemos hacer. Es todo lo que debemos hacer. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa vida de experiencia con Dios en amor personal, de intimidad, eso se deriva en muchos problemas. En muchos problemas. Por eso, hermanos, la diferencia de un creyente de otro que no lo es, no es su vida moral, ni su vida decente, es la vida de Dios mismo en el creyente cuando esa persona ha creído en el Evangelio. Punto. Ahora bien, mis hermanos, Pablo dice que esos gentiles, o esos otros gentiles, también tienen una vida ajena a la vida de Dios. Ese término ajenos tiene varias connotaciones. Pero una de ellas, hermano, de esas connotaciones es una conciencia muerta. Este término se relaciona muy bien, hermanos, puesto que Pablo ha dicho que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Y escuche lo que significa.
Es el equivalente a una locura espiritual. Estos son los que voluntariamente rechazan la vida de Dios, y ese rechazo surge porque tales personas viven en tinieblas y la vida de Dios, que es luz, es extraña para ellos. ¿Qué dice la Escritura? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, cuando el hombre hace eso, entonces lo que debía alumbrarle ya no puede hacerlo. De manera que quien no vive la vida de Dios, mis hermanos, vive en tinieblas. Vive en tinieblas. Por lo tanto, el no tener la luz de Dios que alumbra a todo hombre, Pablo dice también que en ellos, en esos hombres, hay, mis hermanos, ignorancia. Porque no hay luz, no hay manera de comprender la vida cristiana. Por eso, hermanos, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. Y los creyentes ahora no entienden lo que es la vida cristiana, porque no hay compromiso. Y déjeme decirle esto, y los que se comprometen lo hacen bajo sus propios estándares. O sea, no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Es que yo quiero ajustarlo a Él, a mí. Sí, Señor, pero será bajo mis propios términos. ¿Es así, hermano? ¿Cómo funciona? Ahora, esa ignorancia conduce a estas personas a rechazar a Dios. Escuche esto, poniendo sus deseos, sus propósitos y sus acciones por encima de la voluntad divina. Y esa sustitución, es decir, hermanos, el hacer ese cambio, rechazar la voluntad de Dios por adoptar la mía, trae como consecuencia el endurecimiento del corazón. La persona que no tiene a Dios tiene una vida insensible a todo afecto hacia Dios, pero también hacia el prójimo, porque su corazón es duro, es un corazón de piedra. Y viven solo para ellos mismos. De allí que Ezequiel, no sé, Ezequiel 26:36, dice, creo que es el capítulo 11 también, donde el Señor dice: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y escuche esto, porque solo de esa manera, dice ahí el profeta, para que hagáis mi voluntad. Es cuando Dios obra en nosotros que podemos hacer su voluntad. No se puede hacer la voluntad de Dios con un corazón duro. Por supuesto, mis hermanos, ese endurecimiento del corazón es a causa del pecado que incapacita al hombre para conocer y servir a Dios. Su corazón se endureció por sus propios deseos pecaminosos. Mis hermanos, esos otros gentiles a los que Pablo se refiere aquí rechazaron a Dios, tomando la dirección opuesta a Él, endureciéndose en sus corazones. Es por eso que Pablo dice en Romanos, escuche esto, hermano, ponga atención, vea lo que produce el rechazar la voluntad divina, el correr de Dios, el querer hacer nuestra propia voluntad, el hacer esa sustitución. Yo rechazo la voluntad divina, pero adopto la mía. Y vea lo que dice Pablo, capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, profesando ser sabios, yo cambio la voluntad divina por la mía. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted ha hecho eso en algún momento? Sí, hermano.
pero debemos pedir perdón a Dios. Y escuchen ahora el versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque ellos cambiaron la voluntad de ese Dios divino por su voluntad, escuche lo que hizo el Señor. Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente vana, para hacer cosas que no convienen. Hermanos, esta es la causa de vivir en la vanidad de la mente. Esta es la causa. Rechazar a Dios es vivir en tus deseos. Es vivir sin luz. Es vivir sin esperanza. Esa es la causa de rechazar a Dios. Y no estoy hablando, hermanos, de que una persona diga, de una persona atea. No, yo no estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de los creyentes, porque Pablo está hablando a creyentes. Son personas que han dicho, yo he creído en Cristo para mi salvación, pero no dejan de vivir como impíos. Es a esos que Pablo dice. Por eso dice la carta a los romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esta es la causa de vivir en la vanidad de la mente. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en la vanidad de la mente? Esto nos lleva a nuestro último encabezado. En tercer lugar, las consecuencias de vivir en la vanidad de la mente. Versículo 19, Efesios 4:19. Los cuales, estos hombres que viven en la vanidad de su mente, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, escuche qué hicieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mis hermanos, Pablo está escribiendo a esta iglesia porque en esa ciudad de Éfeso estaba un templo, se conocía como el templo de Diana, la diosa de la fertilidad. Y hermanos, ese templo, ahí se practicaban una serie de pecados de inmoralidad sexual tan terribles. ¿Y quiénes creen que los practicaban? Aquellos que habían escuchado de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que los cristianos podemos caer en ese tipo de pecados tan terribles? ¿Sí o no? Por lo que Pablo viene diciendo, hermanos, es evidente que un corazón que no ha sido regenerado no ama a Dios. Hermano, es muy sencillo. Es muy sencillo. Señor, yo te amo, pero no hacemos su palabra, no guardamos su palabra. ¿Le amamos? Pero ni tantito, nada. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos obedeciendo su palabra. El amor a Dios se manifiesta en obediencia a su palabra. No es condicional, es una realidad. Juan 14 dice, el que me ama, la consecuencia de ese amor por mí es que obedece mi palabra. Entonces, hermanos, por lo que Pablo viene diciendo, un corazón que no ha sido regenerado no ama a Dios. Por lo tanto, ama su pecado, ama su vida. Pero también, mis hermanos, a estos hombres, a estas personas que no son regeneradas, no solamente aman sus pecados y sus prácticas, también aprueban cuando otros pecan. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuche, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo los hacen,
sino que también se complacen con los que los practican. Mira, hermano, hay personas que han escuchado el evangelio, que habrá un juicio, y aquellos que ellos saben, perdón, que Dios aborrece esas prácticas, saben que Dios aborrece el adulterio, la fornicación, la mentira, la amargura, pero ¿saben qué dicen? No importa. Esto es terrible, hermanos. Es terrible. Pero no solamente se complacen en practicarlas, sino que se complacen con otros que las practican. Un corazón endurecido, hermano, pierde toda sensibilidad moral. Es la consecuencia del endurecimiento. Esas palabras, hermanos, ah, perdieron toda sensibilidad, lo que dice Pablo, significa que se hicieron insensibles. El endurecimiento del corazón, hermanos, es por lo tanto la forma permanente de la insensibilidad de aquellos que no son salvos. Es una vida ajena a la vida verdadera de Dios. Y esta vida, mis hermanos, evidencia esa vida sin Dios, evidencia toda clase de pasiones corrompidas, que es lo que Pablo define como entregarse a la lascivia. Es una vida, hermano, de desenfreno moral. El concepto de la lascivia aquí, mis hermanos, es mucho más que libertinaje sexual. Es entregarse a perversiones sexuales. Y escuche esto, está incluida la pornografía. Es lo que Pablo dice en Romanos 1:24. Escuche lo que dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué hizo Dios, hermano? Ay, pero Dios es bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermano? Porque Dios es bueno, pero también es justo, es santo. Y hermanos, nuestro Dios no está dividido en partes. Él es todos sus atributos. Él es santo, Él es justo, Él es fiel, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todos sus atributos. Nosotros no podemos ver los atributos de Dios como un rompecabezas. Es decir, aquí está su santidad por encima de su justicia. Aquí está su benevolencia. No, hermanos. Dios es todos sus atributos. Y todos están, como dicen algunos teólogos, en perfecta armonía. Dios no está dividido en sus atributos. Entonces, hermano, Dios tenía este derecho de entregarlos a sus concupiscencias, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos rechazaron todo. Ellos rechazaron a Dios. Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. ¿Escucharon lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4? Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y qué hizo el Señor cuando estos hombres pecaron? Recibieron la retribución debido a ese extravío, es que los entregó. ¿A qué los entregó? A sus propios pecados. De tal manera, escuche, hermano, de tal manera que estas personas ya no se pueden arrepentir. Por eso, hermanos, esto es tan serio.
La vida cristiana no es un juego, hermano. La vida cristiana es Cristo. Es Cristo. No somos nosotros. Es Cristo a través de nosotros. De una forma pálida y como tú quieras, pero es Él a través de nosotros. El hombre en ese estado, como Pablo lo describe, hermanos, en ese estado de inmoralidad, nada le redarguye en cuanto a pecado. Esos corazones endurecidos son entregados a la inmoralidad y se manifiestan en las obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, que era una de las prácticas más terribles en la ciudad de Éfeso, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, lo más sorprendente de esto es que el hombre entiende que todas esas prácticas Dios las aborrece, pero su impiedad los lleva no solo a cometerlas, sino a gozarse con aquellos que las practican, como leímos en Romanos 1:32. Mi hermano, vivir en la vanidad de la mente por un corazón endurecido es tener una vida vacía, una vida sin Dios que se manifiesta en un desenfreno inmoral, de inmoralidad, que busca llenar el vacío que se produce por estar lejos de Dios. Hermano, cuando Adán y Eva se separan de Dios a causa de su pecado, ellos empezaron a buscar la llenura de Dios a través de otras cosas. Es lo que sucede con todos nosotros. Usted se aleja de Dios, yo me alejo de Dios y empezamos a querer llenar nuestro vacío a través de ropa, a través de calzado, a través de, no sé, de ir a fiestas, de ir a mujeres, hombres, incluso hasta para sonar más piadoso, a través del esposo y a través de la esposa, porque Dios no es suficiente. Dios no es suficiente. Mis hermanos, esa vida vacía se manifiesta en un desenfreno, produce un vacío del tamaño de Dios que lleva al hombre a cometer no solamente alguna impureza. Escuche, Pablo dice, toda clase de impureza. Es decir, no tienen límites. Todo esto es practicado por quienes no tienen a Dios. Y hermanos, las consecuencias de eso se viven aquí seguramente. Una vida de desenfreno enfrentará las consecuencias aquí. Pero escuche, en aquel día, en el día del juicio, verá la consecuencia final. Aquellos que vivieron de esa manera, que nunca se arrepintieron, enfrentarán a su Creador y ya no habrá regreso. Porque como dice Pablo en Gálatas, al final del versículo 20, y en Primera de Corintios 6:9 dice, ¿que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero quiero terminar con esta nota.
Hermano, tú y yo éramos todo eso y quizás cosas peores. Y eso, por un lado, no nos permite juzgar a nadie, a nadie. Solamente analiza tu vida antes de Cristo. Analízala. Y lo único que vas a lograr con eso es caer de rodillas delante de Dios antes de ver a otra persona. Que en amor, si tú sabes que está en tu iglesia, que en amor debes acercarte a Él, en amor y decirle, querido hermano, tu vida no concuerda con lo que dice la palabra. ¿Me permites estar contigo este tiempo? Necesito decirte lo que la palabra de Dios dice. Si no, no lo amas. Pero por otro lado, hermanos, para aquellos que no han nacido de Dios, y si tú te encontraste culpable de tener un corazón endurecido, de tener una mente vana o que vives en la vanidad de tu mente, Pablo dice en 1 Corintios 6, en el versículo 11, dice, y esto erais algunos. Y eso presupone que tenemos la esperanza de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Escuchen esto, la única manera de obtener el ser lavados, el ser santificados y el ser justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es precisamente lo que Pablo viene enseñando en la carta a los Efesios. Hermanos, Él nos escogió. Y de verdad, hermanos, yo he meditado sobre esa parte toda la carta. Yo no dejo de meditar en eso. Hermano, si yo te contara todo lo por lo que yo he vivido, por lo que yo pasé en mi vida de niño, de adolescente, hermano, de verdad, yo sé que no es ni peor o quizás peor que tú, pero no mejor. Pero hermano, las cosas que yo viví, 2 veces a punto de morir, 2 veces. Si en la primera yo me hubiera muerto, yo tendría en ese tiempo como 13 años, 14 años. Tengo 48 años ahora. Hermano, yo tendría 35 años en el infierno. Su palabra dice que Él me escogió cuando Él me debía condenar por causa de mi maldad. Yo fui rebelde con mi madre. Yo no obedecí a mi mamá. Yo fui pandillero. Yo caminé sin Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Y Él me escogió. Él debía castigarme. ¿Tú crees que Él debía castigarme? Él debía condenarme por mi pecado. Yo vivía en la vanidad de mi mente. Él me bendijo, Él me escoge, Él me predestina y me adopta como su hijo cuando yo merecía ser castigado en el infierno. ¿Cómo puedes explicar eso? Eso se llama soberanía. Eso se llama soberanía. No fue porque yo hiciera cosas buenas. De hecho, hermano, yo hice todo lo contrario para que yo hice todo lo que se debía hacer para que Él me castigara. Todo. Y Él me amó a cambio. Él me amó a cambio de eso. ¿Cómo seguiríamos entonces en la vanidad de nuestra mente? Si tú eres creyente, Pablo dice, ahora pues, dejen de vivir
en la vanidad de la mente, como los otros gentiles. No podemos seguir viviendo de esa manera, hermanos. Primero, por la gloria de nuestro Dios, y segundo, porque tienes hijos, porque tienes hermanos, porque tienes padres, porque tienes familia, porque tienes unos vecinos que necesitan el evangelio. Y si no te importan ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus padres y ni tus vecinos, entonces, hermano, sencillamente tú no eres creyente. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a nosotros y lo que Él ama, lo aman sus hijos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Pónganse de pie, oremos. Mi Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos, gracias por exhortarnos y gracias por enseñarnos, Señor, que una mente vana es una mente no regenerada. Porque esa mente vana, Señor, se desenfrena en prácticas horribles que no tienen, Señor, ningún valor delante de ti. Todo lo contrario, Señor, tú lo condenas. Pero, Señor, yo creo que todos aquí, sin excepción alguna, en alguna medida, unos más, otros menos, pero yo creo que en algún momento, antes de Cristo, es decir, antes de que estuviéramos en Cristo, vivimos de esa manera. Unos practicando más, otros menos, pero Señor, al final todos culpables. Y tú nos amaste, Señor. Y has venido a nuestras vidas para transformarnos, Señor. Y si nos has pedido que vivamos en santidad, que te representemos fielmente de este lado de la eternidad, no lo hiciste, Señor, abandonándonos a nuestra propia suerte, a ver cómo lo lográbamos, pero que debíamos hacerlo. No, Señor. No solamente nos perdonaste y nos sacaste del infierno cuando nosotros merecíamos ser castigados, sino que tú tomaste la decisión de venir a nuestras vidas y hacernos capaces de vivir para tu gloria. Por favor, ayúdanos. Ayuda a este cuerpo, a esta iglesia local, que podamos entender, que podamos comprender, como dice Pablo, todos juntos como santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque nos has escogido, nos has predestinado, nos has adoptado, nos has bendecido cuando merecíamos todo lo contrario. Señor, yo puedo entender, Señor, que tú me amaste y puedo entender que tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo y me predestinaste y me adoptaste como tu hijo. Lo que no puedo entender, Señor, es cómo, siendo yo tan perverso, has
hecho eso, Señor. Y entiendo lo primero, porque sé que tu gracia, Señor, en Cristo es mayor. Pero, Señor, no puedo entender que en medio de tanta perversión, tú nos hayas elegido como tus hijos. Pero te damos gracias. ¿Verdad, iglesia, que damos gracias? Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, mi Dios. Gracias por Cristo. Gracias por el Evangelio. Y gracias, Señor, por tu palabra, por el Espíritu Santo que nos capacita para vivir de este lado del cielo como a ti te agrada, Señor. Muchas gracias por tu palabra, mi Dios.